Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Bien, vamos a explicarle entonces una vez más a las personas, porque siempre se suman, ¿no es cierto?, que estos podcasts están basados justamente en las charlas que Gagliardo ofrece en el Centro Sierra del Cielo, al norte de Córdoba, los días miércoles y sábados. Después acá el hermano Nikashnok va a ampliar esta información porque estas charlas están abiertas, son con entrada libre y gratuita. Y como decíamos entonces, estas charlas se graban y luego se trabaja, el equipo de producción trabaja con ellas y sintetizado estaba acá, va saliendo cada uno de estos podcasts. Así es, el Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar, también puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Además, este programa también está basado en toda la bibliografía de UXIM, que son todos libros escritos por Daniel Gagliardo. Podés encontrarlos en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Toda la música que vamos a estar escuchando en este podcast es original de UXIM. Entonces hacemos un avance con el título del programa de hoy, Los jardineros del espacio y el creacionismo. En el transcurso del podcast que hoy estamos trabajando, para que llegue a todos aquellos que se interesan, que sienten, que sintonizan con esta energía, vamos a leer una pregunta y una respuesta, es decir, la pregunta la hace un estudiante y la respuesta la ofrece Daniel Gagliardo. ¿Dónde la ofrece? En el cuaderno número 4, Ley de Servicio, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. La pregunta en cuestión dice: servir, según usted mismo lo especificó en oportunidades, solo es posible a partir de que la conciencia interna llegue a un cierto grado de despertar. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Qué puede ser identificable de modo práctico como representación de ese grado de despertar que nos lleva al servicio? Interesante pregunta.
que está relacionado en cierta manera con uno de los bloques que vamos a trabajar en el día de hoy. Por eso sentimos que había que profundizar con este tema. Gagliardo comienza así la respuesta. La conciencia interna, en aquellas etapas de ampliación, encuentra la forma de vincularse con la creación, con el todo, de una manera inédita en el marco de su trayectoria evolutiva. Esto es importante, en el marco de su trayectoria evolutiva. Los sucesivos pasos expansivos la llevan a iniciarse en flujos de energía que forman parte de aquello que sustenta la manifestación del servicio, lo que hace que ella pueda iniciar su participación en el campo del aura planetaria como herramienta efectiva de ese aspecto de la ley. En su propio centro descubre la actividad de la vida creativa, el principio creador, tornándose un reflejo del pulso cósmico que la rige, pasando a descubrir la vida creativa pulsando en ella, sumergiéndose gradualmente y de manera ininterrumpida en la asistencia de la voluntad planetaria. Vamos a leer fragmentos del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Dentro de Sierra del Cielo se nos ofrece la dádiva de anticipar aspectos de la humanidad futura, con distintas facultades y alcances, con las características de cada linaje, rayo y experiencias cósmicas, lo que también puede definirse como origen cósmico de los seres, residentes y quienes pasan periodos irregulares dentro del centro, transitamos el intento de trascender aquello que ya no ofrece salida evolutiva. La multiplicidad de remanentes cósmicos siderales que componen la civilización intraterrena de Erx abre camino como patrón de energía para que en nuestro centro recibamos estímulos de complementariedad. Erx ofrece a la humanidad aspectos de la instrucción que la remiten a la comprensión de sus orígenes varios. Tandas monádicas diversas, algunas de las cuales provenían de aquello señalable como fracaso evolutivo, son material constitutivo del conjunto humano de superficie. Esta multiplicidad, sumado el crecimiento desmedido de la capa psíquica, son la principal herramienta para que la complementariedad sea aún una energía inestable para quienes componemos la civilización de superficie. La gran identificación con los juegos de fuerza materiales se incrementa cuando los seres no pueden avanzar adecuadamente en la energía complementaria. Entonces, el tema central del día de hoy, los jardineros del espacio y el creacionismo. El primer bloque titulamos Evacuados en las distintas razas y su reimplantación en la Tierra. Preguntan por qué se tardó tanto tiempo en colocar a los seres rescatados en Lemuria y Atlántida en las razas subsiguientes. Y Daniel Gagliardo va a hablar sobre la ley del recuerdo histórico. Nos recordamos que antes, en otra oportunidad, Daniel hablará de este tema, así que una información actualizada. Escuchamos Evacuados en las distintas razas y su reimplantación en la Tierra. No son años de separación, es casi inmediato. Lo que sí es prolongado es el transcurso de nuestra civilización, solo que conocemos los últimos 15.000 años. En cuanto se produjo el hundimiento de la Atlántida, hubo una recomposición bastante ágil de la superficie del planeta. Inmediatamente fue la imposición de los posatlantes. No hubo tanto entre uno y otro. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos conciencia de cuando empezó la civilización adámica, hasta hace 20.000 años atrás, 15.000, no tenemos conciencia qué pasó. Sí, pero habla de eso, pero no describe qué pasó con la humanidad. Habla de eras cósmicas y solares. Claro, es inentendible porque no se puede inventar la pólvora. Claro,
que son medidas de tiempo, grandes medidas de tiempo, pero esas medidas de tiempo por sí mismas no describen la situación humana de los reinos. Claro, como ahora. Ahora se va a hacer un rescate en cualquier momento, no sabemos si mañana, dentro de media hora, porque nadie sabe, no nos van a avisar. Entonces va a ocurrir esto, se va a producir un rescate y se van a producir migraciones masivas del 90% para ciertos universos, el 10% va a ser una parte retornada a la superficie de la Tierra, otra parte distribuida tanto dentro del sistema solar, en la Tierra a nivel interno, como fuera del sistema solar. Cuando se recomponga, que va a ser muy poco el tiempo de recomposición. En tiempo nuestro sería nada. ¿Por qué? Porque son todas ceremonias. La vida creativa modela la sustancia y la energía y la esencia como quiere. Claro, no es como nosotros que para mandar a hacer algo tenemos que estar ensayando prueba y error. Las jerarquías que se van a hacer cargo creativamente de la transformación de la vida planetaria no necesitan miles de años para hacer eso. Es un poco tiempo nada más. Muy poco tiempo. Automáticamente empieza la implantación de los seres de la superficie. Como si esto hubiera quedado a estrenar. Sí, así de simple. Entonces, no va a haber mucho tiempo entre la finalización de la transición y la reimplantación en la superficie terrestre. Pero lo mismo pasó en Lemuria y en Atlántida. Millones de años duraron cada una de esas civilizaciones. Y en cuanto la purificación operó sobre una, al poco tiempo nació la otra, implantaron la otra. Pero lo que no tenemos es conciencia, porque existe una ley de recuerdo histórico, que es una subsidiaria de la ley de karma. Es ley de recuerdo histórico, o de revelación histórica, se la llama de las dos maneras. Para que una civilización se torne merecedora de poder profundizar esos aspectos de la ley de karma, esa subsidiaria, tiene que haber hecho un trabajo de transformación donde el presente que está viviendo sea la respuesta a las leyes cósmicas. Cuando menos respuesta dio una civilización a la propuesta kármica, la ley de recuperación de recuerdo histórico es prácticamente nada. Lo que se le permite recuperar de la historia kármica es nada. Una civilización afinada que responde a las leyes cósmicas, aunque esté bajo ley de karma, tiene la capacidad de ir por la recuperación del recuerdo histórico como subsidiaria kármica en la noche de los tiempos, con una claridad de conciencia, sin distorsionar lo que pasó, sin necesitar un vestigio arqueológico, nada. Esa ley le permite, a través del canal interno, recuperar lo que necesite, porque la energía considera que esa recuperación es complementaria al proceso evolutivo que está en marcha. Entonces, nosotros no somos depositarios de ese proceso cósmico. ¿Cuánto recordamos del periodo posatlante? Nada. Estamos fantaseando qué pasó en la última glaciación hace 13.000 años. No sabemos nada. Esos son grupos degenerados, idiotizados. Esas son las que quedaron. Esos grupos degenerados primero tienen que pasar por el aislamiento como prueba cuando se hunde la madre patria. Y después, ahí, cuando se disuelve esa experiencia, es que arranca el otro periodo. Algunos seres pasan kármicamente de ser parte de esos grupos degenerados, pasan a formar parte de civilizaciones primitivas que representan esa degeneración en el periodo subsiguiente. No sé si se está entendiendo lo que digo. Quiere decir, cuando se arranca un periodo nuevo, no todos están en la cresta de la ola, hay algunos que están en el chiquero. Pudieron pasar con lo justo, pero para caer en el chiquero, no para surfearla arriba de todo. ¿Se está entendiendo lo que decimos? Eso ocurrió. Entonces, los grupos degenerados que tuvieron que pasar el aislamiento de la madre patria, tanto en Lemuria como en Atlántida, llegaron a disolverse, llegaron a su final después de un periodo de aislamiento, de degeneración, de idiotización propio de lo que recibían de la madre patria, y como no llegó nunca más nada, ni noticias, ni enseres, ni materias primas, ni nada, se quebraron como cultura y civilizaciones, como extensión de esas culturas. Pero cuando se cierra el ciclo y comienza el otro, en este caso de los Atlantes para acá, muchos grupos arrancaron en esas condiciones, que eran remanentes de aquellos grupos
que en su momento quedaron aislados de la madre patria y pasan al período posatlante o adámico con una experiencia similar, nada más que con el código genético, ADN, porque es el código genético posatlante, no hubo otro, solo ese, y en una condición kármica muy limitada para empezar a ensayar, no en otro planeta desde un nivel primitivo, sino que el planeta admitía que ensayaran en esta nueva raza atlante, ensayaran desde el nivel primitivo lo que correspondiera. Entonces ahí está la confusión de los arqueólogos, de los geólogos, de los paleontólogos, cuando encuentran supuestos eslabones del hombre, del antropo, que no entienden bien dónde meterlos. Continuamos la lectura iniciada anteriormente, la respuesta de Gagliardo a la pregunta de un estudiante. Ya en esas instancias, el alma ofrece potentes estímulos a su extensión en la materia. Así, ego y personalidad se tornan depositarios de una asistencia cuya renovación será una de las llaves para la forja de una transformación efectiva, experimentando gradualmente la concientización como en esos niveles correspondiese del vínculo con la creación que su contraparte superior de conciencia habilitase como instrucción y estímulo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos con la lectura de La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Uxim, en Sierra del Cielo, es un ámbito donde quienes estén abiertos a reflejar la dinámica de comunión de los grupos internos podrán verse favorecidos en términos de asistencia subjetiva. Seres liberados de ciertas cuestiones kármicas están siendo potentemente estimulados para lograr mayor sintonía con centros de servicio planetario, pudiendo así disponer sus vidas acorde a las planificaciones internas asumidas. De todos modos, grandes desvíos de energías son padecidos de modo progresivo. Por encima de lo previsto, pululan ámbitos de reunión que vampirizan en gran parte la voluntad de individuos que, entrando en cierto sopor e ilusión,
transitoriamente ven disminuida su capacidad para ser guiados internamente a donde les correspondiera dentro del marco de su ascesis. La percepción de que nuestro grupo es potentemente preservado es compartida por quienes lo constituimos en el nivel externo de la vida. Los trances purificatorios y transmutatorios que el grupo transcurre complementan y refuerzan la preservación que la voluntad de la energía sostiene. La mencionada custodia se manifiesta de diversos modos. Cíclicamente, la indicación de ingresar en recesos mántricos, incluyendo esto los formatos que esas energías asumen como cánticos, nos es dada. De ese modo, la vivificación de estructuras sutiles y la finalización de etapas o sus comienzos son asistidas más establemente por el grupo. El grupo es instruido para percibir aspectos de la energía que debe reconocer y sostener. A medida que ese proceso transcurra, irá siendo habilitado para abarcar fases del servicio que actualmente están fuera de su alcance, encontrándose ahora en una etapa de ampliación en tal sentido. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque que se titula Arqueología psíquica, ADN, energía creacionista o teoría evolucionista. Hubo personas en la antigüedad que colocaban las manos sobre un artefacto y sabían su procedencia. Eso comentan, ¿no?, en este estudio. ¿Los seres que quedaron aislados eran rescatables y recibieron el ADN?, preguntan. Escuchamos a Daniel. Se llama arqueología psíquica eso. Es arqueología psíquica. Hay personas que están entrenadas psíquicamente a nivel kármico para tener ese tipo de funcionamiento. Ahora, donde lo empiecen a utilizar mal, se empiezan a ir al diablo porque las fuerzas psíquicas empiezan a ocupar el lugar de la realidad. Siglo XIX. En esa época era válido ese tipo de experiencias, porque servían para concientizar aspectos de la realidad que no eran estrictamente físico-concretos. Entonces esos seres estaban entrenados kármicamente, tenían un entrenamiento interencarnatorio que les permitía funcionar de ese modo. Y fue muy efectivo eso, fue muy efectivo. Ahora no serviría, pero en ese momento fue muy efectivo, fue necesario. Fue complementario a toda la enseñanza esotérica y ocultista de Oriente. Entonces se complementaron. Algunos podían sintonizar mejor lo que ofrecía el entrenamiento oriental y otros esta nueva conciencia, esta neoconciencia subjetiva que nacía en Occidente a través del espiritismo y de otras fuentes de tipo espiritualista. En algunos casos, claro que sí. Claro, porque no podés participar de un movimiento racial si no tenés el ADN que te integra a esa raza. El ADN es el código posatlante, adámico. No importa cuánto tiempo tenga una conciencia, mientras sea posatlante, ensayó con el ADN. Solo que el ADN fue pasando también por ciclos y etapas kármicas. No es el mismo ADN que portaban los seres hace 1,5 millones de años que el ADN de ahora. ¿Por qué? Porque el ADN es una energía inteligente. Es expresión de energía creativa, no es algo que está muerto. El ADN es un patrón energético que responde inteligentemente a los estímulos evolutivos que en cada etapa la jerarquía le impone. Las transformaciones del ADN son movimientos de energía creativa propuestos por una jerarquía que se llaman los jardineros del espacio. Esos jardineros del espacio son los que generan condiciones específicas a nivel genético y a nivel creacionista. Cuando una especie o algo en particular tiene que emerger en un contexto evolutivo determinado, esos jardineros del espacio activan una ceremonia creativa que permite la manifestación. Por eso
desde el punto de vista interno, Darwin es una aberración, que cree que las especies fueron haciendo toda una mutación obligada por el clima, por esto. Claro que hay aspectos kármicos de adaptación que se ensayan, pero ¿dónde está el eslabón que no encontró ni va a encontrar ningún darwiniano? En que descartan la energía creacionista. Existen jerarquías que crean directamente un elemento, una especie, un mineral o lo que sea, y lo implantan en un campo y aparece de la noche a la mañana. Por eso los paleontólogos, los arqueólogos, los geólogos se rascan la cabeza cuando de repente en un estrato aparece perfectamente funcional, como una pinturita, una estructura de un animal o de lo que fuera, y dice, pero sí, ¿de dónde salió esto? Y de repente excavan un poco más allá, otro idéntico, pero no encuentran los nexos. Y ahí es donde ellos no pueden confesar que hacen agua, porque no encuentran los eslabones que unen una cosa con la otra. Si la teoría evolucionista fuera cierta, encontraríamos en distintos estratos todo el proceso de transformación hasta llegar a esto y de esto hasta llegar a otro. Pero no, esto aparece ahí hecho una pinturita entero en un determinado yacimiento geológico o arqueológico y los tipos dicen, ¿y esto cómo apareció acá? Bueno, eso ocurrió en todo el planeta. Con todo tipo de cuestiones, las jerarquías inspiraron canales para que prácticamente con pequeñas diferencias descubrieran las mismas cosas o inventaran las mismas cosas. Lo mismo el dominio del fuego, esto ocurrió en un montón de lugares, casi simultáneamente, el dominio del fuego, pirámides también, pero en este caso estamos hablando ya de aspectos iniciáticos. Estamos hablando de cosas cotidianas, de herramientas que prácticamente se inventaron al mismo tiempo, telares que tienen mucha similitud en distintos lugares del mundo, siendo que no tenían conexión. Real es que la humanidad recibió inspiración interna a través de los canales que correspondiera y según en cada región lo que fuera haciendo falta, esos canales eran como vertientes. A veces al año o menos en otro lugar del planeta o a los 50 años emergía lo mismo con las características adaptadas para ese lugar, siendo que no tenían contacto unos con otros. Porque rechaza la gente, no entiende que existe un mundo subjetivo que es el que guía y domina el objetivo. El mundo objetivo no es una casualidad, porque si no creeríamos que el mundo objetivo es una casualidad. Y en realidad existe una supernaturaleza que rige todo lo que es natural. Entonces la gente dice, no, es natural que la humanidad fuera descubriendo esas cosas. No, los descubrimientos de cierto tipo no hubieran existido nunca, sino es porque la supernaturaleza, quiere decir la vida interna, los revela en la vida externa. Natural es otra cosa, pero eso no es natural. Eso son necesidades evolutivas que son asistidas, atendidas internamente a través de herramientas que se revelan o que se ofrecen por inspiración. ¿Para qué? Para complementar el movimiento que una civilización o un conjunto de civilizaciones en un planeta tiene que ir concretando. Entonces, como nuestros científicos niegan todo eso, nunca pueden terminar de armar el rompecabezas. Siempre le faltan partes o le sobran. Qué chatura de esta humanidad, ¿no es cierto, hermano? Hablamos, bueno, en estos momentos se habla de la Tierra plana, tan plana como nuestra chatura. Y en este audio escuchábamos recién la teoría darwiniana. Y recordábamos, mientras hacíamos esta escucha, cuando nosotros empezamos inconscientemente, porque creo que todavía no nos había llegado este nuevo conocimiento, viste, uno empieza a buscar, no nos llevó la energía por teorías o por técnicas del ciclo anterior, no fue en esta encarnación nuestra experiencia, pero en algún momento caímos, esto es lo que estamos comentando, en la Facultad de Medicina, ni sabemos cómo llegamos ahí. ¿Y qué era lo que se hablaba de la teoría darwiniana? Yo estaba escuchando, eran todos doctores, todos sapiencias, todos. Yo sin conocer nada decía, pero esto es una locura, ¿viste? No hablé nada, me quedé hasta el final. Esa energía que circulaba ahí era ficticia, era incoherente. Cuando después con los años supimos a través de este nuevo conocimiento de los jardineros del espacio que implantan, su tarea es esa, son energías, son jerarquías que van implantando lo necesario
no es como una consecución evolucionista, sino es creacionista. Y sin llegar a conocer, porque todo este nuevo conocimiento se va ampliando. Esto que estamos escuchando es de ahora. Pero sin llegar a conocer en profundidad, sabíamos que ahí había verdad. ¿Y por qué lo colocamos? Porque a cualquiera le puede pasar, de los que están escuchando, ¿no? Que aquellos doctores, la ciencia, y justifican, y clasifican, y te explican, y demás, y a vos no te resuena, sabe que podés tener razón. Daniel mismo dice, la ciencia no, le faltan fichas, o le sobran, para armar ese rompecabezas de esa teoría, ¿no es cierto?, evolucionista, que bajamos del mono, que esto. Se hablaba de todo eso en esa reunión y nos parecía, sin tener conciencia, te estamos diciendo, de qué era lo que estaba pasando. Pero nos puede pasar a todos en cualquier momento. No creamos que la ciencia tiene la verdad, porque siempre, en cualquier lugar que uno dice, escucha, ve, lee, la ciencia avala tal cosa. Y si vos sentís que no va por ahí, respetá tu interno. Algo debe estar pasando. Y es que hoy más que nunca la ciencia ocupa un lugar muy fuerte en esta sociedad y es lo que hace que las personas se sientan seguras. Si la ciencia lo dice, es válido siempre. Y no es así. La ciencia debería estar unida al espíritu siempre. La base debería ser la parte más sutil. Es decir, que tiene que existir una ciencia que sea inspirada internamente. Que existen pequeñas perlas dentro de la ciencia que pueden llegar a estar haciendo un trabajo interior, ¿no? Que provenga desde ahí, como existe en todos los ámbitos. Inclusive en las doctrinas, en las religiones, siempre hubo personas que utilizaban eso como un vehículo para implantar energías internas, ¿no? Tenemos el caso de Tesla, que era un iniciado y que tenía percepciones subjetivas y hizo un montón de inventos que fueron inspirados internamente. Pero bueno, hoy en día la ciencia, como todo lo que agarra este gobierno mundial para manipularnos, es una herramienta justamente para eso, para mantenernos dormidos o para llevarnos por un camino materialista. Entonces, si lo dice la ciencia, y es una cuestión inconsciente que tenemos, está muy implantada culturalmente. Si la ciencia lo dijo, no importa quién es el científico, porque generalmente los nombres de los científicos nadie los conoce en realidad. El público general no los conoce, ¿no? A menos que te digan Albert Einstein, sí, no conoces quién fue el que descubrió tal o cual invento o tal o cual avance en medicina. No es una cuestión tan popular. Pero no importa. Si es un científico, debe ser verdad y hay que confiar en eso ciegamente, ¿no? Eso es como el funcionamiento, el mecanismo social que hoy impera. Entonces hay que estar muy atentos. Y hoy más que nunca, porque la ciencia está muy diversificada hoy y hay muchísimos estudios que se oponen entre sí. Y muchas veces hay estudios oficiales que salen a la luz y después hay otros científicos que hacen también estudios por su cuenta que se contraponen a esos estudios que no son presentados como oficiales y que podrían ser muy válidos también. Y por eso no son presentados como oficiales, porque exacto, no conviene. Exacto, porque el gobierno mundial elige lo que nos va a dar a nosotros como información en función de sus metas egoístas, ¿no? De su ambición. Hay tanta manipulación en eso. Hace unos pocos años estuvimos en la casa de una persona en Buenos Aires y nos cayó en las manos un libro que era de los antropólogos. Y
recuerdo que leímos unos cuantos y era como que las luchas internas que había, hasta muertes, mentiras, colocación de pruebas falsas. ¿Para qué? Porque el objetivo era demostrar algo para hacerse famoso, ese ser, y así conseguir posturas, posiciones. Era terrible, hermano. Se hablaba también acá de la isla Huemul, en el sur, que era un centro, o sigue siendo, no sé, atómico. Quiso serlo. Pero toda la trama política, la trama ambiciosa que había, presentaban algo al público y había unas situaciones, como te digo, de fraude y de energía monetaria, como decimos nosotros, entre medio, de manipulación. Entonces, eso es la ciencia. Nos están presentando el final de lo macabro. Y la frutillita de la torta, me parece que es la inteligencia artificial. ¿Cómo andamos con eso? ¿Eso qué te ofrece? ¿Es una inteligencia? ¿Qué es inteligencia artificial? Una máquina cargada por seres que te van a permitir después, a través de esa máquina, encontrar la respuesta que ese ser, con su limitación, pudo colocar. Pero ¿hay espíritu ahí? ¿Hay esencia? Entonces tengamos cuidado con eso de inteligencia artificial. Hoy mucha gente se casa con ella. Para lo que sea busca y da fe. Doy fe que es así. Sabemos que la palabra fe desde la cosmosofía tiene otra connotación, pero vamos a utilizar la que utiliza el vulgo. Doy fe que esto es verdad. Entonces, cuidado con eso. Y como decíamos antes, ¿no? Que tenemos que saber, como dice Gagliardo también, que hay un mundo subjetivo que conduce y guía el objetivo. Entonces, no es ese objetivo que se maneja solo. Es decir, el creacionismo o los inventos que después se surgieron, ¿no es cierto?, máquinas o lo que sea, fueron inspirados internamente. Son dos cosas bien diferentes. Es decir, estos inventos fueron inspirados, como Tesla que vos dijiste, internamente encontraron un ser receptivo para tal cosa. Y así en todo el mundo y en distintas civilizaciones. Y el creacionismo es la implantación de los jardineros del espacio de algo que no existía ahí. Y es lo que va a pasar también con la nueva humanidad en el próximo ciclo. Es decir, no va a empezar otra vez desde no sé qué. Ahí se van a implantar los seres que les corresponda, para que serán los pioneros en esos momentos. Como se dijo en este último estudio, fue interesante, aquellos seres, aquellas mónadas que puedan ser rescatadas con sus trajes, serían aquellas que fueron cumpliendo arquetípicamente con la tarea que teníamos que hacer acá. Y van a ser adaptación mediante, por supuesto, energética, vibratoriamente, a través de la energía, de las jerarquías, van a ser aquellos que sean implantados porque han hecho la experiencia completa o semicompleta, porque no estamos para hacer la experiencia completa porque no hemos llegado a nada, gracias a la energía que está impulsando que haya rescatados, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, la energía va a implantar a esos nuevos seres que son los que han hecho el trabajo acá, en este planeta, en estos momentos, que van a ser los rescatados evacuados. Los evacuados son los que van a volver, pero algunos van a ser evacuados porque llevan sus trajes. Algunos de ellos serán otro destino, ¿no es cierto? No todos ellos van a venir como implantados nuevamente en la superficie de la Tierra. Pueden tener destinos internos o destinos extraterrestres. Completamos diciendo que los evacuados son los que se verán implantados nuevamente, es decir, salen y vuelven. Hace muchos años hubo una película que se llamaba Los Evacuados, Argentina, que era con las grandes inundaciones que había en el litoral. Entonces eso nos ayudó mucho en su momento a comprender la diferencia entre rescatados y evacuados. El evacuado, en este caso era por inundaciones, era sacado de su provincia
o de su pueblo, llevado a X lugar, donde ya las aguas estaban, no habían llegado, y cuando las aguas bajaban en el lugar, volvían al lugar, porque ellos eran de ese lugar. Entonces, ese es el evacuado. Salía de su lugar, porque era inviable seguir la vida ahí, y cuando estaba nuevamente reinstalado esa posibilidad, volvían a ese lugar. Entonces eran los evacuados. Bueno, acá de Sierra del Cielo nos han evacuado varias veces, mínimo También. 3 o 4 por los incendios que hay acá, así Sí. que han venido los bomberos y nos pidieron que nos vayamos por un tiempo, ¿no? Es verdad. Y después volvimos. Y después volvimos. Entonces porque viste, les cuesta mucho, o nos costaba mucho a nosotros también, entender la diferencia entre rescatados y evacuados. El Claro. evacuado también es un rescatado, Exacto. pero vuelve al lugar. Y el rescatado no. El rescatado, otro destino. Algunos de vosotros habéis respondido según lo previsto, trasponiendo portales y manteniendo esa posibilidad para quienes van tras sus pasos. La gracia desciende así para el conjunto. Cada quien estará ante el milagro estimulado según su propia capacidad de respuesta. ¿Aún más esperáis? Dad, donaos. ¿Cómo entenderéis si no es por medio de la sagrada práctica, que todo el cosmos está presente en vosotros? Daos por entero. Si tenéis conciencia de él, en vosotros os descubriréis eternos, infinitos e inagotables. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos con la respuesta de Gagliardo, que ofrece en el cuaderno Ley de Servicio número 4 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. El ego no tendría motivo ninguno para volcarse al conocimiento de la realidad subjetiva si mónada y alma no hubiesen llegado, cada una en su propia dimensión, del contacto con las leyes a experimentar ciertos avances, despertando a la vida única, al pulso cósmico, en un sumergimiento continuo, cuyo alcance las habilite a operar como espejos cada vez más coligados con la jerarquía. Por su parte, la personalidad irá reflejando primero tímidamente y en cada nueva encarnación
aquello que en los niveles interiores del ser acontece, superando con el transcurso de los ciclos la sintonía con los extensos ritmos naturales, pasando a avanzar más dinámicamente mediante la respuesta a las leyes de la supranaturaleza que rigen desde los planos internos su desenvolvimiento evolutivo. Último de los bloques. Titulamos La mónada absorbe siempre la síntesis de las experiencias. Y también se va a hablar sobre los átomos permanentes. Preguntan qué pasa con el alma y los átomos permanentes cuando la mónada es rescatable. Escuchamos a Gagliardo. El alma la reabsorbe la mónada. La energía sintetizada del alma es absorbida por la mónada, pero la sustancia causal queda en el reservorio planetario. Continuamente la mónada lo que hace es recabar la síntesis, sea que va a ir para arriba evolutivamente o que va para otro lado, que no es la respuesta evolutiva que supuestamente tendría que haber dado. Entonces, la mónada siempre absorbe la síntesis de las experiencias, absorbe la energía sintética presente, porque la sustancia anímica, el cuerpo causal, queda en el planeta, no absorbe el cuerpo causal. Lo que hace una ley planetaria es ofrecerle sustancia causal para que la mónada establezca un vínculo y a partir de ahí, la conciencia que la mónada extiende hasta ese cuerpo causal se llama alma. Entonces, el cuerpo causal es precisamente el cuerpo que la mónada utiliza, donde polariza su conciencia la mónada, la polariza en el cuerpo causal. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el traje de luz? Que el traje de luz es de raigambre cósmica y de formación cósmica, mientras que el alma está sobreespecializada y es un núcleo perteneciente a un planeta en particular. Quiere decir, la sustancia que utiliza la mónada y que nosotros llamamos alma es planetaria. Es como el ego, la personalidad, es como la personalidad en su conjunto. El cuerpo mental, el emocional y el físico. ¿De dónde sale esa sustancia? Del planeta. Del planeta. Y la sustancia causal también tiene una relación planetaria. Entonces, ¿qué se lleva del alma a la mónada? La esencia, la conciencia que operó en el cuerpo causal, que lleva la síntesis del conocimiento adquirido. Es eso. Si va a otro planeta, si va a quedar en este planeta, la sustancia causal y la sustancia de los trajes recibe un proceso por la ley planetaria y la ley solar que vuelven a expresarse en una etapa superior y en el mismo planeta. Si la mónada va a retornar a la superficie de la Tierra, las herramientas van a ser las mismas, pero en una condición vibratoria, genética, diferente. Si la mónada va a ir para otro ámbito, el desplazamiento es monádico. ¿Se entiende? Entonces, si fuera necesario por algún motivo, podría ser excepcionalmente que los trajes que utilizó en la materia en un planeta pudiera, por una función específica, que no sabemos cuál es, porque las opciones, como dijimos, son inmensas, infinitas, llevar parte de esa sustancia a donde fuera desplazada. Pero de modo general, el desplazamiento cósmico es monádico. Y solamente con los mismos trajes, las mismas condiciones, en caso de que una vez que se produjera el rescate, es reimplantada nuevamente en la superficie de la Tierra. En ese caso no solo es rescatable, sino que es una mónada evacuada. Es un ser que fue rescatado y evacuado. La diferencia entre rescatado y evacuado es que el rescatado no siempre va a volver a la Tierra, pero el evacuado sí. Entonces, todo rescatado no es evacuado. No es considerado evacuado, pero sí todo evacuado es rescatado. Porque la diferencia es esa. Cuando la jerarquía evacúa un conjunto de mónadas, el término evacuación significa que va a retornar cuando las condiciones del planeta sean diferentes. El rescate no necesariamente implica el retorno a la superficie de la Tierra cuando esté readaptada, sino la distribución en campos cósmicos que pueden ser sistémicos o extrasistémicos, pero de una condición superior. No universos primitivos donde van a ser dirigidos o migrados las conciencias no rescatables.
En realidad, los átomos permanentes, cuando termina el proceso que nosotros conocemos como kármico, y los seres se encaminan hacia la evacuación, los seres rescatables, son asimilados, incorporados como energía por la conciencia interna del individuo. La síntesis de todo ese aprendizaje es absorbido por la conciencia interna del individuo. Y bajo ley evolutiva superior no hace falta átomos permanentes porque los seres están absolutamente ordenados a la propuesta evolutiva. Los átomos permanentes tuvieron que surgir como una asistencia de emergencia en una civilización totalmente desordenada y materialista. Pues si no, no podíamos ordenar los ciclos encarnatorios. Una humanidad tan desordenada que no tenía la posibilidad, sino era a través de ese mecanismo, de esa entidad trina energética, que en realidad es la intervención directa de cada una de las leyes. Porque cada átomo permanente, cada uno de esos 3 átomos, tiene una relación absoluta con la ley mental planetaria, con la ley astral planetaria y con la ley etérico-física planetaria. Y, a su vez, esos átomos tienen una relación directa con el alma. Entonces, así se podía ordenar mejor el tipo de sustancia mental, emocional o etérico-física que necesitaba la personalidad en cada etapa. Pues si no era un lío, era tremendo. Los átomos permanentes, a partir que sea necesario. Nuestra civilización prácticamente lo hizo necesario en la Lemuria ya. ¿Te quedó alguna duda? Pero hay dudas que las tiene que resolver una y otras dudas que uno puede recibir asistencia. Así que las que te quedaron, que tenés que resolver vos, ahí no podemos hacer nada. Desde la Lemuria no, pero hubo razas anteriores a la Lemuria. Las razas hiperbóreas no necesitaron de esos átomos. La primera raza era etérica, la segunda etérico-astral. No necesitaron eso. Cuando nosotros no supimos cómo desenvolver nuestra respuesta evolutiva en las razas concretas, materiales, físico-etéricas, es cuando empezó el problema. Entonces, mediando la raza lemuriana, es que tuvieron que organizarnos un poco con este andador de 3 patas. ¿Vieron esos bastones de 3 patas? Más o menos igual. Bueno, entonces, que nadie diga después de esto que con mi cuerpo yo hago lo que quiero, con mis emociones, mi vida yo hago lo que quiero, con mi mente. No, porque directamente nuestros vehículos son parte del planeta, son un pedazo de planeta que nos prestan para hacer experiencias, ¿no? Entonces, lo que hagamos con ellos es lo que estamos haciendo con el planeta. Qué responsabilidad, ¿no? Porque podemos bastardearlo como podemos elevarlo, que es lo que hay que hacer siempre. Y como decía el título, ¿no? Como dice el título de este bloque, la mónada absorbe siempre la síntesis de las experiencias. Es decir, todo lo aprendido no se pierde. Y eso conforma, como habíamos leído al principio, la trayectoria evolutiva del ser. Por eso optamos por esta lectura. La pregunta que decía, la repetimos, decía servir. Preguntaba un estudiante, según usted mismo lo especificó en oportunidades, ¿solo es posible a partir de que la conciencia interna llegue a un cierto grado de despertar? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Qué puede ser identificable de modo práctico como representación de ese grado de despertar que nos lleva al servicio? Y acá Gagliardo explica muy bien todo ese proceso, ¿no es cierto? Que nada se pierde. Todo es absorbido, recabado como experiencia evolutiva. Y ahí lo va llevando. El alma absorbe al ego, la mónada absorbe energéticamente todas esas experiencias que nosotros podemos realizar acá abajo o bastardear. Las bastardeadas también son experiencias. Así es, eso íbamos a decir, que inclusive lo que para nosotros puede no ser nada evolutivo, la mónada lo va a aprovechar como una experiencia y algo que va a quedar ahí para, bueno, en un futuro tal vez sirve para saber qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Que sepamos nosotros acá abajo también qué es lo que no hay que hacer y que no digamos, bueno, a la mónada le sirve igual, entonces tal cosa, para otra vuelta. Hoy es de esta otra forma. Lo dejamos para la próxima encarnación, claro, ¿no? En esta no. No es así. El que tiene conciencia
No solo conciencia, sino responsabilidad. Así es. Esa es la diferencia de lo que el instructor Jesús dijo: los últimos serán los primeros. Aquel que recibió información ya no es el último, ya no tiene la posibilidad de ser el último. Tiene la responsabilidad de hacerlo ya. ¿Cuándo es el último? ¿Qué sé yo cuándo es el último? Pero aquel último que puede recién recibir la información y hace el clic, ese es el último que va a ser primero, pero no aquel que recibió la información mucho antes. No pudisteis evitar lo hasta hoy irregularmente transitado, mas sí podéis, a partir de hoy, intentar lo inédito. ¿Creéis que no es posible? Desapegaos de la ilusión de creer que las actuales condiciones son sólo una continuidad de aquellas en las que transcurristeis lo que ahora os define evolutivamente. Lo que llamáis condiciones es en realidad un estadio con excepcionales características de amparo y asistencia jerárquica. Las condiciones ofrecidas a un nivel de conciencia para cada ciclo y las etapas que lo constituyen son fases irrepetibles de la evolución dentro de un campo de energías previsto y sostenido por la jerarquía. Vuestra relación con nosotros no es estática. Expresa modificaciones de alto dinamismo. De continuo adaptamos las frecuencias del campo de energía donde, sin percibirlo vosotros, aquello que compone vuestra realidad recibe la contención necesitada. Terminamos la lectura de la respuesta de Gagliardo a esta pregunta que hiciera un estudiante. Avanzará la conciencia en la percepción del mundo subjetivo, comenzando a vivir como una suposición promisoria en aquellas primarias instancias de particular flexibilización, la posibilidad del espectro espiritual de la existencia, realizando sus aprendizajes sumergida en el lado externo de la vida, tornándose receptora gradual de estímulos que le revelarán que existe un universo de energías allende los márgenes que su identificación con los juegos de fuerza propios de la materia buscaba sostener como un único aspecto de la verdad. Avanzamos con el título del próximo programa: Ser como una hoja en la tormenta. Nos despedimos en gratitud hasta la próxima de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.
Chao.